Ahora voy a hacer una lectura que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, a partir del versículo 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Hermanos, como dijimos, este domingo es de celebración. Nuestro hermano Joel Adán nos va a exponer una meditación y vamos a pedir que él pase a este lugar para exponer esta meditación. Que Dios los bendiga, hermanos. Bien, pues sabemos que hoy se celebra lo que es conocido como la Pascua. Ya hemos mencionado que la Pascua que se celebra hoy no es la Pascua judía. Mas sin embargo, pues ya que el mundo está celebrando la resurrección de Cristo, pues vamos a aprovechar para reflexionar también en esto. Acordándonos que nosotros como hijos de Cristo, como hijos de Dios, cada domingo lo hacemos. De hecho, hace unos momentos atrás, a través de la cena del Señor, la que acabamos de hacer, pues es un recordatorio que Cristo murió y resucitó y lo hizo en un nuevo pacto para nosotros. Ahora estamos en el pacto de gracia. Entonces, en realidad no nos necesitamos esperar hasta al año siguiente para recordar que Cristo vive, porque domingo tras domingo lo hacemos reuniéndonos y adorando a Dios. Pero como en el mundo hoy se está celebrando y estamos viendo todo esto, pues es momento también de reflexionar en lo que dice la palabra de Dios sobre la muerte y luego la resurrección de Cristo. Una de las cosas es de que en realidad hoy día la resurrección de Cristo está siendo atacada y está siendo atacada fuertemente. Usted conoce el canal de la historia y ellos tienen documentales en los cuales siempre ponen en duda sobre la muerte de Cristo. Inclusive hay programas donde dicen haber encontrado la tumba donde Cristo fue pues sepultado, donde encontraron los huesos, que porque los hallaron en cajas y que los judíos acostumbraban a poner en las cajas y encontraron una caja que dice Jesús. Pero en realidad esto es un canal secular, el cual no cree en Dios, son ateos, y claro que van a contradecir lo que dice la palabra de Dios. Pero usted ha puesto su confianza en las Escrituras. Y acabamos de leer en las Escrituras que precisamente Cristo resucitó, efectivamente en el tercer día. Solo pensemos por un momentito lo siguiente, reflexionemos sobre lo siguiente. Usted se acordará septiembre 11. Y va a decir, pues ¿qué tiene que ver septiembre 11 con lo de hoy? Bueno, para allá vamos. Septiembre 11 es algo que recordamos con mucho impacto porque nosotros lo vimos. Algunos de nosotros lo presenciamos, no físicamente en el lugar, pero a través de la televisión. A través de la televisión fuimos testigos de cómo el segundo avión chocó con la torre. Fuimos testigos de cómo las torres fueron derrumbadas y es algo que impactó nuestras vidas. Inclusive yo puedo imaginar que muchos de ustedes se acordarán que estaba haciendo el septiembre 11. Muchos recuerdan el ataque de Pearl Harbor, porque para ellos también fue un momento histórico en el cual la gente se acuerda. Hubo muchos testigos. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque en la resurrección de Cristo, lo acaba de leer nuestro hermano Joel, hubo más de 500 testigos. Esto fue tan potente, los testigos, que hasta el día de hoy, 2000 años después, estamos oyendo de la resurrección de Cristo. ¿Por qué?
porque es algo impactante. Nunca se había oído a alguien que muriera y después resucitara, pero sobre todo esto se le apareció a los discípulos. Y no tan solo se le apareció, sino les enseñó las heridas, sobre todo la del costado, las de las manos. Jesús vive. Amén. Entonces necesitamos recordar eso, hermano. No se deje engañar con los documentales falsos que están por allá y tratan de sembrar la duda. De muchas maneras. La primera es que han encontrado una tumba donde están los huesos de Jesús. Otra es de que en realidad el cristiano dice que murió al tercer día, pero es una imposibilidad porque como viernes y luego domingo no son 3 días. Bueno, eso es fácil de explicar. Porque una de las cosas es que nosotros simple y sencillamente pensamos de la manera gentil. ¿A qué me refiero con la manera gentil? Me refiero a que nosotros pensamos de la manera en que hoy estamos acostumbrados a días de 24 horas. Para nosotros un día es 24 horas. Mas, sin embargo, para el judío un día son 12 horas y luego hace diferencia en la noche, que son otras 12 horas. Hace una separación entre día y noche. Entonces, para un judío el día son 12 horas. Pero aún ahí, si vamos a suponer hay un suceso a las 5 de la tarde, ese es contado como un día. Entonces, en la muerte de nuestro Señor Jesús fue un viernes y es contado como un día. De hecho, si usted lee las escrituras detenidamente, se va a dar cuenta que decía que antes de las 6 de la tarde se aseguraron de bajar el cuerpo, se aseguraron de hacer todo lo que necesitaban hacer porque venía el sábado, que usted sabe que el sábado pues los judíos no acostumbraban a hacer nada. Entonces, precisamente por esto, sabemos que sí fue un viernes y es contado como un día, sábado segundo día y el domingo tercer día. No se deje engañar porque estos son cosas que cuando uno las examina bien, pues uno debe de saber entonces que nosotros debemos ver lo que es la tradición judía. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, vivió como judío, fue judío. Y de hecho, él mismo dijo, usted sabe muy bien en Mateo 5:17, porque no he venido a abrogar la ley ni los profetas, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Él se rigió toda su vida como judío, por lo tanto, nuestra mentalidad debe de tratar de ser cómo es que un judío cuenta los días. No como nosotros, que nosotros contamos un día como 24 horas, sino a la tradición judía. Entonces, otra vez, no se deje engañar. Otra de las cosas es de que en ocasiones se habla de que si fue colgado en un árbol, porque Pedro dijo fue colgado en un madero. Esto también es fácil porque un madero, simple y sencillamente, vamos a ponerlo en palabras fáciles, es un palo. No sé de dónde se ha sacado que un madero es un árbol, un madero es un palo. Y lo que hacían los romanos es de que ellos ya tenían el palo listo y luego los presos cargaban la parte vertical, lo que hubiese formado la T, eso es lo que cargaban. Yo sé que estamos acostumbrados a ver las películas que cargan la cruz completa, pero esto no es así. Por eso debemos de tener cuidado de estas cosas. Sino que ellos cargaban la parte solo, la que forma, la parte horizontal, la que hubiese formado la T de la cruz. Y entonces esta parte es la que ellos... Entonces ahí también no hay contradicción en las escrituras, simple y sencillamente es de reconocer cómo estuvieron las cosas. En lo que vamos a meditar es precisamente el momento que pasó en la cruz y antes en la cruz. Mis hermanos, Jesús realmente hizo un sacrificio por usted y por mí, por todo el mundo. Un sacrificio grande. Inclusive usted sabe que Jesús dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad.
Dice la Escritura que estaba sangrando, estaba sudando como sangre, como gotas de sangre, porque la aflicción de Jesús era muy grande. ¿Pero por qué estaba afligido Jesús? Porque Él estaba cargando con todos los pecados del mundo, todos. Aún los presentes, pasados y futuros de nosotros, las personas que vivieron antes de Cristo, las personas que fueron después de Cristo, está cargando Jesús con todos los pecados en ese momento. Por si no fuera poco, Jesús fue capturado en la noche. Y en la noche, pues usted sabe que en realidad a veces la persona ya empieza a ver el sueño, porque Jesús fue 100% humano, 100% Dios, y en la parte humana pues llegó a haber un cansancio. A Él se le llevó al concilio en la noche, a una violación de las leyes judías. Más sin embargo, usted ya sabe que hubo muchas irregularidades en el juicio de Jesús. Pero lo que queremos reflexionar es el sufrimiento que hubo. Jesús se quedó absolutamente solo, porque todos sus discípulos corrieron. Y no tan solo se quedó solo, sino estando Él ya capturado, simple y sencillamente los soldados también le empezaron a dar latigazos a Jesús. Y no solo le dieron latigazos, sino que esos tipos de latigazos que daban eran para mutilar la piel. Tenían unas bolitas de metal y tenían unos pedacitos de hueso, y eso lo que hacía, las bolitas de metal se encargaban en suavizar la piel. Las bolitas o los pedazos de hueso lo que hacían es abrir la piel. Pero no tan solo eso. Dice ahí que le pusieron ropa. Le vistieron de púrpura. Se estaban burlando del hecho que era un rey. Y no tan solo eso, sino le pusieron una corona de espinas. Esa corona de espinas fue puesta en su cabeza. Y la cabeza es muy sensible. Todo este sufrimiento. Y por si fuera poco, le hicieron caminar con un pedazo de madera que se ha calculado que el peso era de 75 a 100 libras. Después de haber sido desvelado, después de haber sido su piel abierta porque le dieron los latigazos, ahora lo hicieron cargar la cruz. Pero también sabemos que alguien le ayudó, fue obligado a ayudarle, y lo obligaron a llevar el pedazo de madera. Pero estando en la cruz, lo que hacían los soldados romanos es clavar las manos y los pies. Y lo hacían en una manera, hoy nos enseñan que fue así, pero en realidad era como tipo Y, más o menos de esta manera, y fue cargado, pero estaba apretado. Imagínense, le quitaron su ropa. No sé si a usted le ha pasado que tiene una herida o algo que está sangrando, y a veces la sangre se seca, y luego cuando se quiere quitar la ropa está pegada. Al tratar de quitársela, pues le duele. Bueno, Jesús, su espalda estaba lastimada todavía cuando le quitaron la ropa. Y no tan solo eso, sino luego fue puesto en esa madera. Y esa madera no crea que iba a estar lijada o iba a estar suavecita. Era madera, la cual lo más probable es que estaba rasposa, con su piel recién herida. Y ahí lo pusieron en esa cruz. Una vez puesto ahí, debemos de meditar en que estando en la cruz, era difícil de respirar. Mas sin embargo, Jesús, en esta forma que estaba, Él alcanzó a hacer 7 palabras, la cual no vamos a mencionar hoy porque ya se ha predicado anteriormente de las 7 palabras. Lo que sí quiero decirle es que era un acto muy difícil. Mas sin embargo, si usted se acuerda muy bien, dice que Jesús entregó el Espíritu. Jesús murió por usted y por mí voluntariamente.
Jesús no lo mataron. Jesús fue crucificado. Pero si usted medita en ese pasaje, dice que Jesús entregó el Espíritu diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento dice, entregó el Espíritu, lo hizo voluntariamente. Por eso debemos meditar en el sacrificio que hizo Jesús. Mis hermanos, en ocasiones decimos que es difícil ciertos cambios en nuestras vidas o no hacer ciertas cosas. Pero Jesús pagó un precio muy alto por usted y por mí. En ocasiones nosotros no apreciamos lo que Jesús hizo por nosotros porque es un acto en el cual pues tal vez nosotros no presenciamos. Mas sin embargo, lo que sí debemos de saber es que aunque es gratis, es un regalo de un valor incalculable, porque nos está dando la vida eterna. Adán pecó y la paga del pecado es muerte. Jesús vino a morir, Él vino a pagar esa deuda y lo hizo por amor a usted y a mí. Y por eso murió voluntariamente. Pero lo contento de todo, o lo mejor de todo, es que al tercer día resucitó. Como acaba de cantar el hermano el himno, Cristo la tumba venció. Amén. Y con gran poder resucitó. Amén. Y debemos de tener en cuenta que estamos sirviendo a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Jesús está vivo. Amén. El pasaje que acabamos de leer, mi hermano, es precisamente Pablo diciéndole a los hermanos, si Jesús no hubiese resucitado, de nada sirviera lo que estamos haciendo. Pero porque sí resucitó, porque es algo que pasó, entonces vale la pena arrepentirse de los pecados, de lo que ya hemos hecho, creer, porque es necesaria la fe. Usted se acuerda de Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos saber que Dios murió, mandó a su Hijo murió y al tercer día resucitó. Como dice Pablo, de acuerdo a las profecías. Pero también Pablo le decía, en esos momentos, 2000 años atrás, dice, se le apareció a 500 hermanos, dice, y algunos de ellos todavía viven. Todavía habían testigos en esos momentos. Mi hermano, esto fue tan impactante que 2000 años después estamos oyendo de la resurrección de Jesús. Y el día de hoy, el mundo ha mezclado la celebración, pero es bueno meditar en que sí, Jesús vive. Y no se le olvide esto, Jesús está vivo. No estamos sirviendo a un Dios muerto, estamos sirviendo a un Dios vivo. A su Hijo Jesús, Él vino a redimirnos. Y si usted no sabe lo que es un redentor, le recomiendo leer el libro de Ruth, porque de esa manera va a saber lo que es un redentor usted. Por eso léalo. Pero vino Jesús, Él es nuestro redentor, nuestro salvador. Él pagó la deuda, Él fue el ajustador de deudas. Él ahora es quien reina. Antes de ascender al cielo dijo, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mi hermano, Jesús vive. Amén. Y en esta mañana es bueno que meditemos en esto, que Jesús vive. Pero también acordémonos del sacrificio que hizo antes de morir y después resucitar. Porque ese sacrificio, si lo menospreciamos, nosotros lo estamos haciendo inválido. No porque sea inválido, porque es válido, pero lo menospreciamos. Y al menospreciar, no nos queda más que ir a una condenación eterna. Por eso la Escritura dice, el que creyere, es necesario creer que Jesús murió y resucitó al tercer día. Pero luego también dice, y se bautizara, dice, será salvo. En esta mañana yo le llamo a la conciencia. Estamos en momentos difíciles. Estamos en momentos donde no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Estamos con incertidumbre.
Pero algo que es muy cierto es que Jesús vive. Y porque Él vive, debemos entonces pensar y meditar en su palabra. Debemos entonces honrar a Jesús porque Él murió por nosotros. ¿Cómo lo vamos a honrar? Obedeciendo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo vamos a saber qué mandamientos guardar? Leyendo las Escrituras. Si usted quiere honrar a Jesús, hónrelo con las Escrituras. Es bueno que se acuerde, pero usted va a honrar más a Jesús obedeciendo su palabra. Porque el día de hoy nos acordamos y luego seguimos nuestra vida y luego hasta el próximo año nos volvemos a acordar del sacrificio. Entonces, hónrelo cada día con su vida. En esta mañana, llamado a la conciencia, entreguemos nuestra vida a Jesús el Cristo, porque Él la dio por usted. Y si Él fue capaz de resucitar, entonces su palabra es fiel y verdadera. Y si su palabra es fiel y verdadera, Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él ha prometido resucitarnos en aquel día, en cuando Él venga en toda su gloria. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por el día de hoy. Y Padre eterno, te damos gracias por ese gran sacrificio que hiciste al mandar a tu Hijo Jesús el Cristo, el cual entregó su vida, Padre eterno, voluntariamente. Él no tenía necesidad de hacerlo. Él no tenía por qué hacerlo. Mas sin embargo, Padre eterno, tú nos amas de tal manera que lo mandaste. Y Él te ama de tal manera a ti que fue obediente. Y Padre eterno, gracias por ese gran sacrificio. Porque hoy día entonces podemos nosotros recordar que nos has perdonado todos los pecados. Jesús ya pagó por nuestros pecados. Ayúdanos a meditar en esto y a recordarlo cada día. Ayúdanos a vivir un día a la vez. Para que de esta manera, Padre eterno, aquellos problemas que tengamos o en las situaciones que estemos, no se nos hagan agobiantes, sino viviendo un día a la vez y recordando cada día que ese sacrificio fue hecho por amor a nosotros. Y por eso debemos amarte a ti, porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre eterno, te damos en el día de hoy. Y lo hacemos todo en el nombre de tu Hijo Jesús el Cristo. Amén.